Bueno, entonces oficialmente, después de un día de operativas muy intenso, en donde en lo personal llega a estar $600 arriba, seguí operando, tuve mal análisis en una tramo del trayecto, llegué a estar $180 abajo o 160 aproximado, no me acuerdo. Y cerramos día, en mi caso, $350 arriba. Y Dani, ¿tú cuánto cerraste? 105 arriba. 105 arriba, un mercado que hoy no estuvo tan fácil, la verdad fue un mercado muy volátil, una caída muy pronunciada, sobrevivimos a ella y piloteamos de buena forma. Control emocional, controlando literalmente, poniendo en práctica lo que este libro que estamos tratando en este podcast nos enseña, y es la autoconfianza y el autocontrol. El capítulo 1 arrancamos a hablar de él ayer, en el podcast de ayer que inició este podcast. Un capítulo bastante largo y hoy vamos a ver la última parte de ese capítulo, que empieza con un subtítulo que se llama Movimiento. Bueno, entonces voy a ir leyendo como ayer pequeños apartados del libro y lo vamos comentando desde nuestra experiencia, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, dice que el autor se encontraba, resumiendo un poquito la parte de ayer, se encontraba en un momento coyuntural de su vida, en donde lo había perdido literalmente todo. Se había mudado a vivir a Chicago con el fin de ser un trader enfocado meramente en futuros, pero dice que en medio de esa experiencia empezó a comprar cuanto libro se le iba apareciendo de trading y sobre todo de temas de control emocional, entre otras. Dice que si uno está bajo presión financiera, o sea, si usted tiene compromisos financieros que tiene que cubrir, entre otras cosas, pues el costo de la vida, y no tiene otro ingreso extra, como era el caso de este autor, de Mark Douglas, en su historia de vida real anterior a escribir este libro, dice que realmente es difícil salir del hoyo, salir del hueco cuando tienes todas esas presiones encima, y esas presiones significaban mucho, pero él no esperó a ser un trader exitoso, más bien él no esperó a salir de esas presiones financieras para lograr llegar a ser un trader exitoso. Entonces dice que si el capital que usted opera es un capital limitado, o si usted está operando con un capital que no puede permitirse perder, está violando, digamos, una de las reglas muy importantes en el control emocional y el money management, y es que estás trabajando con un estrés demasiado arriba o demasiado fuerte, dado que jamás deberíamos operar dinero que no estamos dispuestos a perder, porque cualquier pérdida, por insignificante que sea, sobre ese capital, sobre ese recurso, va a pegar muy duro emocionalmente. Además, si es un dinero muy pequeño, si es un dinero limitado, también va a ser mucho más difícil la gestión del riesgo. Entonces, por otro lado, el autor nos dice que si usted está limitado de capital y aparte no puede permitírselo perder, es preferible no hacer trading, lo va a entender entre líneas. Y dice, yo obviamente violaba ambas reglas porque tenía capital muy pequeño, aparte tenía que producir para vivir, tenía que producir para cubrir obligaciones, y en absoluto no podía perder, o sea, absolutamente no podía perder. Esto para un trader es tenaz, es un escenario muy difícil realmente. Dice que también tenía evidencia de que estos dos datos, estos dos acontecimientos de no poder perder dinero y aparte tener una cuenta limitada, él estaba seguro que hacía que las probabilidades estaban en contra de él. Dice que él fue a Chicago porque él creía, Dani, mira esta historia tan bonita, él creía que yendo a Chicago, que Chicago es literal como la cuna, exactamente, es literalmente la cuna del mercado de futuros. De hecho, en Chicago está el mercado de futuros más grande del mundo. Quítame frío este saco. Está el mercado literalmente más grande del mundo de futuros. Bueno, el que le sigue, hay otro futuro, hay otro mercado de futuros también en New York. Y este mercado de futuros de New York tiene menos volumen que el de Chicago. El Chicago es como por excelencia, ¿no? Entonces el tipo se mueve a Chicago con el fin de lograr relacionarse con muchos traders exitosos
de la época, de su momento, llegó a Target, ¿no, Dani? Así es, ahí está sonando la alarma. Bueno, quiere decir que hubiéramos podido bajar correr la operación y cerrar el día más allá de $350 de ganancia, pero estuvo bien, realmente ya estaba mentalmente agotado, ya no quería operar más por hoy. Y bueno, vamos a seguir aquí con el podcast. Entonces, lo increíble es que él se fue, él estaba en Merrill Lynch para commodities, dice, para las materias, para commodities. Y estando en Merrill Lynch, pues él hablaba con traders de muchos pisos, con pisos de arriba, pisos de abajo de los trading floors donde él estaba operando. Y dice que él pensaba juntarse con todas esas personas exitosas en el mercado de futuros. Dice que al principio recibió como una sacudida eléctrica, literal son las palabras que usa, y descubrió que solamente uno, Dani, ponle cuidado, uno de los ejecutivos de cuenta tenía experiencia y era exitoso operando su propio capital. Solo uno. El resto operaba era capital de terceros, o sea, capital de los clientes, en este caso de Merrill Lynch. Eso le impactó mucho porque él pensaba pues, que todo el mundo en Chicago pues, hacía trading sobre su dinero y no. La verdad es que no. Él lo hacía porque no tenía otra opción en ese momento y pues, además tenía muy poco dinero para hacerlo. Dice que la siguiente sacudida eléctrica que tuvo, o la siguiente dosis de realidad, fue que ninguno de esos ejecutivos de cuenta tenía una cuenta pequeña, sino que todos eran cuentas de gente millonaria. O sea, eran cuentas muy grandes a operar. Dice que el cliente típico de Merrill Lynch en ese momento pues tenía en promedio 4 meses ganando y posteriormente quizás los traders que manejaban el capital tenían pérdidas, que da a entender que la ganancia no era muy consistente. Por otro lado, entonces dijo, no, pues esto solamente puede estar pasando acá. Yo creo que en el piso de arriba si son exitosos, vamos a ir a buscar otros traders, vamos a empezar a aprender de la experiencia de otros traders. Pero la sorpresa es que, de nuevo, yendo a las oficinas de arriba, se encontró con que las condiciones eran exactamente las mismas. Básicamente eran traders de Merrill Lynch operando cuentas muy grandes, con periodos de 3, 4 meses de utilidad, pero después, al parecer, no muy buenos resultados. Dice que con una excepción de muy poquitos comerciantes, tenían una reputación y eran como místicos, eran como unos super traders. Cada uno parecía estar miedoso, él no lo entendía y no podía encontrar una persona que hiciera la utilidad o el profit constantemente. Te estoy hablando de Merrill Lynch, Dani, en el mercado de futuros, allá en un piso en Chicago. Esto es para que recapacitemos los dos y sepamos que lo que estamos haciendo es una hazaña, o sea, claro. Literalmente no estamos en cualquier mercado y no estamos compitiendo contra cualquier persona. Entonces, por otro lado, decía que él veía que casi todos operaban con miedos, con temor, y que no lograba encontrar una persona que hiciera dinero constantemente, que no estuviera confundido y que supiera qué hacer en la mayoría de los casos. Y decía que los traders, le parecía muy curioso porque decía, no entraban al mercado sin primero tener que pedir a cada uno de los que los rodeaban confirmaciones para ver si iba a estar correcto en la proyección. O sea, estaban muy inseguros de sí mismo. Dice, apenas no podían, conocía a muchos comerciantes que podían hacer $2,000 o $3,000 los primeros pares de horas de la sesión de trading, pero lo perderían más y más en un momento en un momento adelante en el día. Y dice que todos parecían sufrir de las mismas clases de problemas y de errores que realmente nadie los veía como problemas y errores. Esos errores y problemas eran, según el autor, en la mayoría de las veces ocasionados por su control emocional. Antes de seguir ahí, Dani, me gustaría que lo comentáramos entre los dos. Igual está larguito, pero nos queda todo a tiempo. A ver que me perdí, movimiento, listo. Entonces, Dani, realmente, mira, cuando nosotros estamos operando en vivo, recapitulando un poco esto, nosotros a veces se nos olvida que lo que estamos haciendo es una de las profesiones más difíciles y que el control emocional juega un papel muy importante.
Dani y yo estamos expuestos a operar en tiempo real, en vivo, tomando las decisiones delante de todos ustedes que se conectan a vernos. Y eso es una presión, pero es una presión que Dani y yo todos los días cuando nos conectamos la miramos con unos ojos, por el contrario de pensar que sería algo malo, lo miramos con unos ojos como de que es algo bueno, en el sentido en que vamos a poner más de nuestra parte para que esa presión nos juegue a favor y poder tener muy buenos resultados en los lives. Entonces, con respecto a esto, Dani, ¿qué te ha parecido como la experiencia en lo que llevamos estas 2 semanas de trading en Scalperos? Bueno, como experiencia, bueno, toquemos primero con que la situación ahorita del mercado ha estado muy volátil, ¿cierto? Y eso le suma parte más a la presión. Septiembre, wow. ¿No? Septiembre es fuerte, es fuerte. Septiembre es el mes que se considera de los más duros de negociar. Pero digamos que nosotros el poder llevarlo, justamente, o sea, darle un control profesional y transmitirlo en vivo, es otra cosa. ¿Sí? Es complejo, es complejo. Es complejo. Digamos que puede que yo sé que, por ejemplo, tú tienes más presión que yo porque justamente la pantalla que más se está viendo todo el tiempo es la tuya. Pero claramente también tengo presión porque muy posiblemente un error que cometa uno lo puede cometer el otro. Claro, ¿cierto? Y casi siempre pasa, Dani. Casi siempre claro, pasa. Porque de hecho estamos leyendo lo mismo, leemos lo mismo, vemos lo mismo. Así es. Entonces aquí digamos que la confusión de uno es la pérdida también del otro. Entonces digamos que la experiencia ha sido bueno. Siento que ya pronto la presión ya ha disminuido un poquito. Siento igual. O sea, yo no creo que sea incluso por las 2 semanas, sino por lo que veníamos haciendo antes. Cierto. Entonces yo creo que por parte de eso ya ha mejorado mucho. Y pues justamente hemos demostrado incluso en vivo que le pegamos. No solo lo hicimos hoy, sino lo hemos hecho varias veces, de que sabemos controlar y que sabemos incluso controlarnos también a nosotros mismos. Entonces creo que estas 2 semanas también ha sido un reto, ¿no? El acoplarnos a eso, que ahora además que es un nuevo canal, queremos obviamente que siempre hayan buenos resultados iniciando canal, pero pues... Correcto, que ahora son 4 horas sí o sí sentados aquí sin pararnos. Si no, espere para un momento el envío, ¿verdad? No, sino de largo, desayuno y hasta el almuerzo, ¿sí? Bueno, yo estoy ayunando hoy, estoy en fasting, ayuno intermitente. Entonces eso también juega obviamente en contra, pero el saber controlarlo para darles a ustedes, los que nos están viendo, pues el que nos puedan ver operar, puedan llevar conocimiento de nosotros, puedan incluso unirse a nuestra comunidad, pues es muy satisfactorio realmente. Así es, o pienso igual que tú, Dani. Mira que en esta parte del libro toca un tema brutal que hemos experimentado y lo experimento a diario, tú también, estoy seguro. Y él dice que el hecho de que él se hiciera $500 o $700 en varios trades, o sea, en acumulativo en varios trades durante el día, en su cabeza era tan poquito para él que él se sentía como miserable y no le servían, o sea, él no se sentía bien y decía que podría sonar absurdo, pero tomaría beneficios de tales cantidades pequeñas porque en aquella época realmente no tomaba esos beneficios porque sentía como si el mercado lo estuviera ofreciendo unas sumas miserables, como si lo estuviera insultando, comparado con lo que realmente él necesitaba para cubrir su quiebra financiera, porque literalmente él siente que él quebró. Otra cosa que me llama mucho la atención de este capítulo es que él da a entender entre líneas que el hecho de pensar que si va a ser rico haciendo trading, pues también puede jugar en contra, en el sentido en que hay un afán tan grande de llegar a una riqueza X, no importa cuál sea el número que tengas en tu cabeza, pero es tanto el afán que no te permites tomar utilidades pequeñas y se te olvida que sumando de a poco en poco se llega a mucho. Dice que... Dímelo. No, dale. Dice que los problemas financieros de él iban creciendo y así mismo iba creciendo su desesperación. Pero que esa presión y esa desesperación realmente lo llevó como a ver la luz al final del túnel. Dice que
hasta marzo del 82 tenía todo encima, o sea, estaba muy mal. Pero dice que 8 meses después de trasladarse a Chicago, persiguiendo sus sueños de la independencia financiera, lo único con lo que contaba era su trabajo, su apartamento, las ropas, la ropa, una televisión, una cama. Dice que básicamente todos los símbolos, esto me impactó muchísimo, Dani, mira, todos los símbolos que validaron mi identidad en el pasado, como la casa, el coche, el crédito. En Estados Unidos tener una línea de crédito abierta grande es como una reputación muy buena. Dice que todos los símbolos que validaban su identidad los perdió. Cuando él se sintió que perdió su identidad al haber puesto su identidad en cosas materiales, básicamente es como que hubiera tocado piso. Literalmente es como que de ahí para abajo él sentía que no había nada más. Y esto lo llevó a forjar el carácter que necesitaba forjar para lograr ser exitoso en esta profesión. Dice que era muy fácil sacar excusas en su momento para justificar el hecho de no estar yéndole bien, pero que definitivamente haber caído en la bancarrota cambió su forma de operar y cambió su forma de ver los mercados financieros. ¿Qué vas a decir, Dani? Hay una cosa que me parece increíble escuchar, y es de que diga que $500 hechos son miserables por la época, ¿no? O sea, es verdad. Acá tenemos, o sea, aquí digamos que, como dicen por ahí, ¿no? Que uno puede hacer esto desde cualquier parte del mundo, pero mientras esté bien equipado, tenga una sala pues hecha, compuesta. Pero en esa época no, en esa época sí toca ir directamente al pit. Él le tocaba pagar por estar ahí. Le tocaba, o sea... Uno hoy lo hace desde su casa, desde la oficina. Exacto. Sí, claro. En ese momento, o sea, el que recibía la información primero era el que tenía ventaja, punta de papeletas, ¿no? Los papeles rosados se utilizaban en ese momento, entonces... Así es. La información limitada que se recibía para sacar utilidad, o sea, en pocas palabras podemos decir que hoy en día estamos en una época donde la facilidad de entender el mercado es más fácil que antes, pero nosotros mismos lo complicamos. Y ahí mismo en el libro lo dice, o sea, ¿cómo entonces es posible que él sacara 500? Que aunque listo, mentalmente era poco, pero hoy en día con mayor facilidad que hay, nos complicamos a nosotros mismos igualmente la operativa. Así es, hay mucho que aprenderle a Mark Douglas. Mira, dice que, ponle cuidado a esta parte, Dani, dice que él vivía con miedo. Y lo peor de todo es que no sabía sobre cómo ocuparse de ese miedo en ese momento. No estaba viendo la realidad que él creía que iba a vivir estando en Chicago y sentado en su pit. Dice que en algún momento pensó que seguía siendo el mismo, que seguía estando vivo, seguía estando sano, que podía aún seguir pensando y funcionar bien como trader, y en ese momento él comenzó a apreciar su capacidad de pensar como su activo más grande. O sea, ya dejó de identificarse con sus activos y sus posesiones materiales que igual ya no tenía. Ya la identificación se desidentificó de su persona como alguien que poseía cosas para empezar a identificarse como alguien pensante con capacidad de pensar y de ser un buen trader. Y su activo más grande empezó a considerarlo la capacidad que tenía de pensar. Dice que en ese sentido, de apreciarse a sí mismo como un activo pensante, comenzó a crecer en un nivel más profundo de estatus sobre la naturaleza básica de su identidad que cuando basaba su valor como persona en sus bienes materiales. Eso es impactante, es como literalmente él tocó piso, y el tocar piso lo hizo ver con claridad que toda la vida el activo más importante era él mismo, y realmente nos ponemos a ver, nosotros mismos somos nuestros activos más importantes a la hora de tener éxito en cualquier proyecto. Correcto. Perfecto, entonces dice que cuando se le quitó la fachada que él tenía encima, él se permitió detectar una dimensión más profunda de sí mismo, y ese acto de detectar
su valía o su valor radicado exclusivamente en su persona y no en sus bienes materiales, le hizo entender las cosas de una forma diferente. Empezó a aprender que había cierta libertad, que era válido darse cierta libertad de ser incorrecto, o sea, de equivocarse y no saber exactamente todas las veces cuándo el mercado va a hacer una cosa u otra. Es decir, había que permitirse perder, había que permitirse aceptar que te equivocas, había que permitirse y tener la libertad de saber que tu mala decisión significó una pérdida, pero más allá de eso es saber de esa pérdida y esa mala decisión cómo extraer lo positivo y útil para aprender de esa experiencia perdedora. Eso también es supremamente valioso en mi concepto. ¿Qué te parece ese último apartado, Dani? Excelente, o sea, no sé, o sea, la forma como de, a ver, O sea, el solo hecho del darse la libertad de aceptar sí, que se puede equivocar. Ajá. o sea, es muy humano y nosotros a veces no tomamos ese aspecto acá en el trading, ¿no? O sea, lo único es recuperar y para de contar. Entonces, el tener el sentimiento eso de humano, de poder entender que no se puede equivocar, es algo que muchas veces ignoramos acá. Mira esta parte que dice Dani, dice que él fue muy afortunado de poder guardar capital, aunque no fuera su propio capital, porque él empezó a tener capital de clientes ahí en Merrill Lynch, mientras que los cambios psicológicos importantes que tenían que ocurrir en su cabeza iban ocurriendo. Wow. O sea, él no se esperó a tener una psicología del trader correcta, o más bien él no abandonó la carrera, sino que él pudo guardar capital, él pudo ser muy, muy eficiente en su manejo del riesgo para minimizar pérdidas hasta el punto en que su psicología como trader fuera ajustada de forma correcta. Él dice que él tuvo la fortuna de darse la oportunidad de permitir que esos cambios psicológicos ocurrieran. Dice que eso lo puso a él en una posición única para examinar y examinarse a sí mismo en cuanto a cómo era su reacción psicológica en el ambiente que lo rodeaba y cómo desde la parte interna podía autoanalizarse experimentando ese ambiente externo. Es decir, en medio de la experimentación y en medio de la interacción con lo que había afuera, en este caso que era con los movimientos del precio, con sus compañeros, etcétera, en medio de todas esas externalidades él podía enfocarse en sí mismo, analizar cómo estaba funcionando su psicología de trading. Eso es impactante. Demasiado, sí. Él aprendió también que los mercados ofrecen a los traders una oportunidad de beneficiarse del movimiento del precio, que es lo que hacemos todos los días, Dani. Intentamos beneficiarnos de los movimientos del precio. Y dice que esas oportunidades básicamente siempre están ahí. Es lo que yo casi siempre me digo a mí mismo y es: Jonathan, mañana también va a haber mercado. La próxima semana también va a haber mercado. El siguiente mes va a haber mercado. El siguiente año y durante toda la vida, con mucha seguridad, va a haber mercado. No tengas un afán irracional de recuperar una pérdida ya mismo, o tampoco tengas un afán irracional de recuperar un día. De hecho, hoy me enfrenté a eso en vivo. Demasiado. Y hoy me frustró mucho porque pensé que iba a cerrar mi día en $600 arriba. Y me frustré de ver que faltaban solo como 40 minutos para que se terminara la sesión de trading y estaba antes negativo. Wash, es un golpe emocional muy fuerte. Y sí, me enfrenté a pensar a un afán, pero en este caso mi afán es: no quiero cerrar mi transmisión, la transmisión nuestra, no la quiero cerrar en ese estado. Y bueno, claro, son cosas que pasan. Por otra mente, dice que el trading es un escenario donde cada trader, cada individuo tiene la capacidad y la libertad para crear sus propios resultados. Esto es algo brutal, Dani, porque trading hacemos muchas personas y es el mismo activo, los que operamos el mismo activo claramente, es el mismo Nasdaq para todos, es el mismo movimiento del precio para todos, pero todos tenemos resultados supremamente diferentes. Eso es algo muy bonito del trading. Correcto. Realmente cada trader tiene la libertad de crear sus propios resultados
Y con estos, y aprovechando las oportunidades que, como bien lo dijo el autor, nunca terminan, hacer del mercado un espejo perfecto, o lo más bien de los resultados, un espejo perfecto de la actitud del trader. Yo creo que el tema de la actitud y de cómo asume las pérdidas, cómo asume las ganancias, cómo tienes la capacidad de parar un día en operativa en positivo y no operar más guardando las ganancias del día, eso se refleja absolutamente en los resultados. Correcto. Mira que ya para terminar este apartado del libro dice que llegó a ser muy evidente que el miedo que él estaba sintiendo en algún momento era un resultado de la inhabilidad, ojo con esto, Dani, inhabilidad, o sea, la falta de habilidad de anticipar acontecimientos o actos de una manera que pudiera ser mejor para sus resultados. Es decir, en pocas palabras, es como el miedo que él sentía era por no ser hábil prediciendo el precio. Correcto. Eso le daba mucha inseguridad y mucho miedo, y es claramente entendible. Dice que solamente por carecer de confianza en sí mismo, ya eso era un motivo suficiente para él estar asustado, dado que no había confianza en su operativa. Y descubrió que su marco mental, dice textualmente, además descubrí que era mi marco mental estructural para evitar pérdidas a toda costa, lo que hacía que realmente perdiera. O sea, era estar sentado operando desde el miedo para evitar cualquier tipo de pérdida, lo que realmente incluso provocaba que él perdiera. Claro. Él la pasó muy duro, lo que puedo interpretar de este primer capítulo. Él nos quiere dar, transferir esa información de que la pasé muy duro, pero de lo duro que la pasó definitivamente fue que se forjó como el trader que él llegó a ser. Dice que él creó las pérdidas basándose en el miedo de operar en vez de evitarlas. Simplemente tratando de evitarlas justamente. Y tratando de evitarlas desde el miedo. Dice que en vez positivamente de centrarme de forma positiva en la información de mercado que indicaban el potencial de la oportunidad, él se remitía a observar la información que le hacía tener miedo. Es como por ejemplo cuando nosotros estamos viendo una estructura de acumulación, pero no le entramos porque nos da miedo porque abajo hay un 61.8 posible. Entonces, ¿en dónde nos estamos centrando? ¿En la oportunidad que se está dando latente o en las posibles causas de que no funcione? Es una disyuntiva bastante frecuente, es una toma de decisiones muy difícil, pero siempre creo que debemos enfocarnos, Dani, es en el escenario más probable inmediato. Correcto. Y ahí está como la clave en nuestro caso. Entonces, por otro lado, dice que él solamente quería recuperar sus pérdidas y esto ya era un mal comienzo. Dani, creo que te caíste, voy a ver si te recupero acá desde la plataforma. No, Dani perdió internet, pero vamos a continuar con nuestro streaming, haciendo streaming sobre el podcast, segunda parte del capítulo 1 del libro de Mark Douglas, que habla sobre la disciplina del trader. Él nos cuenta que cuando él empezó literalmente a aceptar las pérdidas sin creer que esto fuera a traer ninguna consecuencia negativa, es decir, viendo las pérdidas como algo normal dentro de la actividad del trading, que es normal, sin sentir culpabilidad, cólera, vergüenza o pudor, en ese momento el miedo de perder se fue disipando, o sea, fue desapareciendo. Realmente es como si él estuviera ahora experimentando un mercado diferente. Hola Dani, ahí volviste, perfecto. Bien. Mira esta parte, Dani, porque él dice que en el momento en que él aceptó las pérdidas sin culpabilidad, sin cólera, sin vergüenza, sin pudor, desde ese momento era como si el miedo a perder se estuviera desapareciendo. Es como si él empezara a experimentar un mercado diferente. Pero realmente lo único que había cambiado no era el mercado, era su forma psicológica de sentarse a ver las oportunidades que se iban presentando en la medida de las sesiones de trading. Dice que es como si alguien le hubiera quitado los anteojos, o alguien le hubiera quitado como las vendas y le hubiera dejado ver realmente el mercado, cómo funcionaba y cómo podía sacarle profit. Dice que hasta ese momento de su vida,
su trading había sido afectado siempre por sus miedos. Oh. Que antes en el pasado él no tenía la noción, ni la noción más leve, dice, de cómo debería negociar sin miedo. Dice que él no entendía que aceptar las pérdidas era necesario precisamente para dejar el miedo a un lado y seguir adelante asumiendo las pérdidas como lo que son, como unas maestras. ¿Qué piensas hasta ahí de ese apartado, Dani? Wow, o sea, digamos que el poder como centrarse en poder leer el precio y, como tú dices, sacar profits, pues o sea, requiere de experiencia y de y más que solo una metodología, ¿no? O sea, un control psicológico, Total. un apoyo. Yo creo que eso va mucho encaminado también a lo que decíamos de la otra vez, que no es lo mismo tradear solos, ¿no? También, de acuerdo. El apoyo psicológico que uno puede tener al momento de tradear con alguien al lado es muy distinto Totalmente. a la psicología que uno puede manejar si uno está solo. Totalmente. Mira esto, Dani. Mira esto. Dice que él empezó a ver que era muy evidente que todos sus miedos se estaban bloqueando, o sea, estaba eliminando sus miedos con buena eficacia, solo entendiendo que era necesario tener reglas claramente definidas de gestión de riesgo y de gestión del dinero para que las pérdidas no afectaran su psicología. Esto, en otras palabras, él empezó a entender lo importante que era no sobreapalancarse o no asignar más riesgo del debido en cada operación. Que él empezó a identificar cómo con solo tener en cuenta que había que seguir sus reglas de money management, eso también iba ayudando a que el miedo desapareciera. De hecho, para terminar el apartado, antes de empezar el capítulo 2 mañana, dice que cortando las pérdidas de forma rápida, él podía hacerse mentalmente disponible para tomar la siguiente oportunidad ganadora. Eso es vital. Wow. Muchos traders corren, o más bien tienen el gran error de dejar correr pérdidas y no se dan cuenta que por estar anclados a una operación, pues no están mentalmente disponibles para las siguientes oportunidades. Correcto. Literalmente pasa así. Bueno, Dani, muchas gracias por toda tu ayuda en el trading, por participar en este que también es tu proyecto. Y bueno, a toda la audiencia por estar ahí conectados hasta esta hora con nosotros, 3 y 8. Nos pasamos un poquito, pero lo hacemos con mucho gusto y hoy salió el segundo episodio del podcast. Así es. Muchas gracias a todos. Noticia rápida, van 88 suscriptores. Excelente, vamos a ver si logramos la meta de los 100 suscriptores en YouTube este viernes. También vamos creciendo en Twitch, cosa que me pone muy contento. Compártanle este espacio a todos sus amigos traders y denos likes en los videos que vean por ahí de nosotros. Además, like para este live streaming. Así es, yo creo que por el momento nos vemos mañana. Bueno, Dani, que tengas excelente resto de jornada. Por ahorita ya no haremos más trading ni Dani ni yo, nos quedaremos así hasta mañana. Y nos vemos entonces todos a mañana 11 a.m. hora Colombia. Chao, chao para todos. Un placer. Que estén bien. Chao, chao.